La cara de una mujer fue pegada en una bomba atómica. No como broma, no como provocación, sino como un acto completamente serio por parte de soldados que la consideraban la imagen más poderosa del mundo. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre lo que Hollywood fue capaz de construir, y también sobre el precio que cobró por construirlo. Las luces doradas de los estudios transformaban a mujeres comunes en algo que el mundo jamás había visto. Sus rostros proyectados a metros de altura en pantallas de plata por todo el país. Sus gestos estudiados y copiados por millones de personas que nunca las conocerían en persona. El público adoraba en el altar de esas personas cuidadosamente fabricadas, creyendo con una fe casi religiosa que la fantasía que veían en la pantalla se extendía más allá del cine y habitaba también sus vidas reales. Y en cierto sentido, así era, porque Hollywood no fabricaba solo películas. Hollywood fabricaba seres inmortales, o al menos eso era lo que el mundo quería creer. Pero los mismos focos que coronaban a esas reinas proyectaban también sombras devastadoras que nadie en el público quería ver. La maquinaria del estrellato funcionaba como cámara de coronación y cámara de derrumbe al mismo tiempo. Con una mano entregaba el trono, con la otra firmaba silenciosamente la sentencia. Y lo hacía con una eficiencia fría, calculada, que hoy resulta casi imposible de creer. Los estudios sabían exactamente lo que estaban haciendo. Construían diosas con la misma precisión industrial con que fabricaban cualquier otro producto de consumo. Y cuando ese producto dejaba de vender, lo descartaban con la misma frialdad. Sin ceremonias, sin gratitud, sin mirar atrás. Lo que hace tan perturbadora esta historia es que el sistema no ocultaba su funcionamiento. Operaba a plena luz del día, frente a millones de espectadores que aplaudían cada paso. El problema es que nadie quería ver lo que había debajo del brillo. Porque debajo del brillo siempre había algo que el mundo hubiera preferido no conocer. Y las mujeres atrapadas dentro de esas imágenes perfectas pagaban el precio de esa preferencia colectiva por la fantasía. Pagaban con su salud, con su identidad, con años de su vida que no volverían jamás, y en algunos casos, con la vida misma. Hoy vamos a explorar esa paradoja. La misma brutalidad con que Hollywood construía íconos culturales era la brutalidad con que los destruía. El glamour de la Edad Dorada, esa época que el mundo recuerda con nostalgia y admiración, fue también la época de algunos de los derrumbes más silenciosos y devastadores que esta industria haya producido. Y la historia que vamos a contarte hoy es quizás la más perfecta ilustración de todo esto, porque ninguna otra estrella de esa era encarna mejor esta paradoja que la mujer cuya imagen viajó pegada en una bomba atómica. Su nombre real era Margarita. El nombre que el mundo conoció fue construido por otros, como casi todo en su vida. Y su historia demuestra con una claridad brutal que incluso las luces más brillantes de Hollywood no pueden iluminar la oscuridad que crece en el interior de una persona, y que las imágenes más perfectas casi siempre esconden las vidas más imperfectas. Porque detrás de la diosa que el mundo veneraba, existía una mujer que llevaba heridas que ninguna cámara podía capturar y que ningún contrato millonario podía sanar. Esta es la historia de los secretos que se ocultan detrás del glamour más brillante. La historia de cómo una industria entera puede construirte hasta hacerte creer que eres indestructible, y luego desmantelarte con la misma precisión y sin la menor señal de remordimiento. La historia de una mujer que bailó para sobrevivir desde los 3 años de edad y que nunca, en ningún momento de su vida, tuvo verdaderamente la oportunidad de decidir quién quería ser. Piénsalo por un momento. Detrás de cada imagen que el mundo veneró, de cada cartel publicitario que detuvo a la gente en medio de la calle, de cada portada de revista que arrancaban para pegársela en la pared del cuarto, había una historia que los estudios jamás quisieron contar. Una historia de control, de silencio impuesto, de identidades robadas tan gradualmente que la propia víctima tardaba años en darse cuenta de lo que le habían quitado. Y cuando por fin lo entendía, cuando por fin podía ver con claridad lo que le habían hecho,
Ya era demasiado tarde para recuperar lo que se había perdido. Porque Hollywood tenía un método. No lo inventó en un día, ni fue obra de una sola persona malvada. Fue el resultado de décadas de una industria aprendiendo a maximizar el rendimiento de sus activos humanos con la misma lógica con que maximizaba el rendimiento de cualquier otro negocio. Identificar el talento, transformarlo, empaquetarlo, venderlo. Y cuando el producto dejaba de generar ganancias, eliminarlo del inventario y buscar el próximo. Sin sentimentalismos, sin mirar atrás. Con la eficiencia fría de quien nunca se permitió el lujo de ver a las personas como personas. Y lo más perturbador de todo es que su historia no es una excepción, es el patrón. Es el modo en que el sistema siempre funcionó, oculto detrás de fuentes de champán, vestidos de satén y portadas de revista que el mundo consumía con la misma voracidad con que consumía las películas. Lo que nadie veía, lo que nadie quería ver, era el costo humano de toda esa belleza fabricada. Y ese costo, amigos, era absoluto. Así que antes de seguir, si estas historias te atrapan tanto como a nosotros, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso nos ayuda más de lo que imaginas a seguir trayéndote relatos como este, los que el mundo preferiría mantener enterrados para siempre. Y ahora, sin más preámbulos, vamos directo a las profundidades del glamour más peligroso que esta industria haya producido jamás. Imagina la escena. Las luces de un cine se apagan lentamente. El público, cientos de personas sentadas en la oscuridad, contiene el aliento de forma colectiva, casi sin darse cuenta. En la pantalla aparece una mujer con una cabellera rojiza que parece tener vida propia, con una mirada que atraviesa la pantalla y llega directo al pecho del espectador. Con un solo movimiento de sus manos, con un simple gesto de su cabeza, tiene a toda la sala completamente paralizada. No hace falta que diga nada. No hace falta que haga nada extraordinario. Su sola presencia en pantalla basta para detener el tiempo. Así era verla. Así lo recordaban décadas después quienes tuvieron la suerte o la desgracia de presenciarlo en su momento. En el pico de su fama no era simplemente una estrella de cine. Era un fenómeno. Era la definición viviente de lo que Hollywood prometía al mundo. Las revistas más leídas del país peleaban por poner su rostro en la portada. Su cabellera pelirroja y su sonrisa luminosa se habían convertido en el símbolo máximo del glamour americano. Cobraba el equivalente a varios millones de dólares por película en una época en que esa cifra era simplemente inimaginable para la mayoría de las personas. Y cuando se casó con un príncipe en la Riviera Francesa, el mundo entero lo celebró como la confirmación definitiva de un cuento de hadas. La boda fue un espectáculo de una grandeza sin precedentes. Miles de admiradores se apostaron en las calles solo para ver pasar su vestido. Los jardines de la residencia estaban decorados con una elegancia que incluso la realeza europea habría envidiado. La lista de invitados era un resumen completo de la sociedad internacional más exclusiva. Fuentes de champán, flores importadas de varios países, fotógrafos de todo el mundo. La hija de un bailarín inmigrante convertida en realeza. La narrativa era tan perfecta, tan absolutamente irresistible, que nadie en el mundo quiso cuestionarla. Y eso es exactamente lo que Hollywood necesitaba que pasara. Porque detrás de todo ese brillo, detrás de esa imagen construida con una precisión casi científica, existía una realidad que el estudio hacía todo lo posible por mantener enterrada. La mujer que el mundo adoraba como a una diosa era, en privado, una persona profundamente tímida, profundamente fracturada, que nunca había logrado recuperarse de las cosas que le habían hecho antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Era una mujer que había aprendido a sobrevivir interpretando personajes, primero por obligación y luego por necesidad, hasta el punto en que ya no sabía dónde terminaba el personaje y dónde empezaba ella. El estudio la había transformado con una eficiencia que hoy resulta perturbadora. Le cambiaron el nombre. Modificaron físicamente su apariencia mediante procedimientos dolorosos que se repetían sesión tras sesión.
Tiñeron su cabello hasta crear ese tono que se convertiría en su sello más reconocible. Cada detalle de su imagen pública fue calculado y ejecutado con el único objetivo de maximizar su atractivo comercial. La joven bailarina de Brooklyn desapareció. En su lugar, el estudio colocó una creación de consumo lista para ser vendida al mundo. Y el mundo, hay que decirlo, la compró con entusiasmo absoluto. Pero el talento era real. Eso no se podía fabricar. Cuando bailó junto al más respetado bailarín de su generación en los estudios, él la proclamó públicamente como su pareja favorita. Sus actuaciones dramáticas demostraban una profundidad que iba mucho más allá de la imagen que el estudio había construido para ella. Había una artista genuina dentro de toda esa construcción comercial, y esa artista brillaba con una intensidad que ningún productor había calculado con exactitud. El problema es que Hollywood no vendía artistas. Hollywood vendía fantasías. Y las fantasías, por definición, no tienen nombre propio. No tienen historia personal. No tienen traumas, ni cicatrices, ni noches en que el mundo se siente demasiado oscuro y demasiado pesado para seguir funcionando. Las fantasías son perfectas porque son vacías. Y vaciar a una persona real para convertirla en una fantasía de consumo tiene un costo que los balances contables del estudio nunca registraron. Quienes la conocían de cerca podían verlo, aunque el público no quisiera. Las mismas manos que sostenían un cigarrillo con una elegancia perfecta frente a las cámaras temblaban ligeramente cuando los focos se apagaban. El alcohol aparecía cada vez con más frecuencia en su vida, no como celebración, sino como el único mecanismo que había encontrado para sostener el peso de ser quien se supone que debía ser. Entre toma y toma, quienes trabajaban con ella notaban esa mirada ausente, como si una parte de ella estuviera en algún lugar al que nadie más podía acceder. La belleza más fotografiada del mundo se había convertido en su propia prisión. Una jaula dorada donde vivía atrapada en una persona que nunca eligió, interpretando un papel sin guión para salir de él, sin saber ya si alguna vez había existido algo detrás de ese papel que mereciera la pena rescatar. Cuanto más perfecta era la imagen pública, más profundo era el vacío que intentaba llenar en privado. Y Hollywood, que la había construido con tanto cuidado, miraba hacia otro lado. Porque las grietas no aparecían en los carteles publicitarios y, por lo tanto, para el estudio, simplemente no existían. Pero las grietas estaban ahí, y se estaban haciendo más grandes con cada día que pasaba. Lo que nadie en esa industria quería admitir es que la mujer más deseada de su generación cargaba secretos que terminarían por desmantelar no solo su carrera, sino toda su vida. Y para entender esos secretos, para entender realmente de dónde venían y por qué eran tan imposibles de superar, hay que viajar mucho más atrás en el tiempo, mucho antes de que los focos de Hollywood iluminaran su rostro por primera vez. Hay que llegar hasta los clubes nocturnos de la frontera, hasta el calor sofocante de una ciudad donde las leyes no alcanzaban a proteger a ciertos niños, y hasta un hombre que decidió que la vida de su hija le pertenecía desde el primer día. Porque para que alguien se convierta en lo que ella se convirtió, la historia tiene que empezar mucho antes de las cámaras. Tiene que empezar en el lugar más oscuro posible. Y la de ella empezó exactamente ahí, en el peor lugar que una niña podría haber imaginado. Y lo que descubrirás en el próximo capítulo va a cambiar completamente la forma en que entiendes no solo a esta mujer, sino a todas las estrellas que Hollywood alguna vez fabricó. Un padre que presenta a su hija de 13 años como su esposa frente a extraños. No en privado, no con vergüenza, sino con total naturalidad, de cara al público, como si fuera la cosa más normal del mundo. Eso es lo que esperaba a Margarita del otro lado de la frontera. Y eso es lo primero que necesitas entender para comprender todo lo que vino después. Los clubes nocturnos de la frontera no eran lugares para niñas. Eran espacios de humo denso, de mesas llenas de apostadores que bebían hasta tarde, de música que se mezclaba con el ruido de las fichas y las risas de hombres que llevaban horas ahí sentados. El aire era espeso y el ambiente turbio.
Y en medio de todo eso, bajo una luz de escenario que hacía brillar las lentejuelas de su traje, una niña de 13 años giraba y sonreía porque su padre se lo ordenaba. Eduardo Cansino había encontrado una solución práctica a un problema legal. Las leyes laborales del país prohibían que los niños actuaran en ciertos entornos sin restricciones, pero cruzar la frontera hacia México lo cambiaba todo. Al otro lado no había nadie que preguntara, nadie que fiscalizara, nadie que se preocupara demasiado por la edad de la niña que bailaba en el escenario. Y para evitar que alguien en el público hiciera preguntas incómodas, la solución era simple: presentarla como su esposa. Ante cualquier persona que pudiera dudar, Margarita no era su hija, era su pareja. Una ironía tan cruel que resulta difícil de procesar incluso hoy, décadas después. Los trajes que le ponían no eran los de una niña, eran los de una mujer adulta diseñados para llamar la atención de ese público particular. Labial rojo oscuro, telas brillantes que se ajustaban al cuerpo, zapatos de tacón que todavía le quedaban grandes porque sus pies aún no habían terminado de crecer. Y los bailes que realizaba junto a su padre en ese escenario improvisado no eran los bailes inocentes de un espectáculo familiar. Eran actuaciones calculadas para entretener a hombres que pagaban por ver exactamente eso. La línea entre lo artístico y lo inapropiado se borraba deliberadamente noche tras noche, función tras función. Eduardo lo justificaba todo con una lógica aplastante dentro de su propio sistema de valores. Esto era el negocio familiar. El arte de los Cansino llevaba generaciones circulando por escenarios. El baile era lo que los definía, lo que los alimentaba, lo que les daba sentido. Y su hija mayor tenía el talento más extraordinario que había visto en su vida. Un talento que él consideraba con total sinceridad que le pertenecía tanto a él como a ella. Quizás más a él que a ella. Lo que sucedía más allá del escenario, lejos de los focos y de los ojos del público, era algo que quienes rodeaban a la familia comenzarían a entender con el tiempo. El control que Eduardo ejercía sobre Margarita no se limitaba a los pasos de baile, ni a los ensayos, ni a los trajes. Se extendía a cada rincón de su vida con una intensidad que no tenía nombre entonces, o al menos no tenía un nombre que los adultos de su entorno estuvieran dispuestos a pronunciar en voz alta. Los que sabían miraban hacia otro lado. Los que sospechaban preferían no confirmar sus sospechas. Y Margarita, que no tenía con quién hablar ni a dónde ir, aprendió a ser lo único que le quedaba disponible como mecanismo de defensa. Aprendió a no estar ahí. No físicamente. Físicamente seguía en el escenario, seguía sonriendo, seguía ejecutando cada movimiento con la precisión que le habían enseñado. Pero la parte de ella que importaba, la parte que pensaba y sentía y quería cosas para sí misma, aprendió a retirarse a algún lugar interno donde nada de lo que pasaba afuera podía alcanzarla realmente. Los psicólogos tienen un término técnico para esto. Se llama disociación. En el contexto de un trauma sostenido, la mente encuentra la manera de separarse de las experiencias que no puede procesar, de convertirlas en algo que sucede, pero que de alguna manera no sucede completamente. Es un mecanismo de supervivencia, y en el caso de Margarita, fue lo que le permitió seguir funcionando. Lo que resulta perturbador, con una ironía que nadie planeó, es que esa misma habilidad, esa capacidad para estar presente y ausente al mismo tiempo, para mostrar una versión de sí misma mientras guardaba otra versión completamente diferente en algún lugar al que nadie más tenía acceso, sería exactamente lo que Hollywood buscaría años después en sus actores más extraordinarios. La cámara detecta algo en esa dualidad, algo que no se puede fingir y que no se puede enseñar. Una profundidad que viene de haber sobrevivido cosas que la mayoría de las personas no sobrevivirían sin quebrarse por completo. Y Margarita tenía esa profundidad en cantidades que asombraban a todo aquel que la observaba actuar. Su talento seguía creciendo a pesar de todo, o quizás precisamente a causa de todo. La gracia con que se movía, la forma en que habitaba el escenario como si le perteneciera por derecho propio, la capacidad de conectar emocionalmente con cualquier persona que la estuviera mirando,
Todo eso no era producto de los ensayos ni de las horas en el sótano de la casa familiar. Era el resultado de años aprendiendo a leer a las personas, a entender lo que querían ver, a dar exactamente eso con una precisión casi instintiva. Era el resultado de una infancia entera dedicada a sobrevivir bajo la mirada de alguien que la controlaba completamente. Tiempo después, ya convertida en la figura que el mundo conocería, Margarita haría una observación sobre sí misma que en apariencia era sencilla, pero que contenía todo el peso de esos años. Dijo que llevaba bailando para sobrevivir desde que tenía memoria. No lo dijo con dramatismo, lo dijo como quien constata un hecho, como quien describe el color del cielo. Y es que para ella era exactamente eso, un hecho, la condición básica de su existencia desde que tuvo uso de razón. Nadie que la escuchó decir eso entendió entonces todo lo que esas palabras contenían. Nadie calculó la distancia real entre lo que sonaba como una anécdota pintoresca sobre una infancia artística y lo que realmente había detrás de esas palabras. Porque la historia que venía antes de los clubes nocturnos de la frontera era, si cabe, incluso más reveladora. Y para entenderla hay que retroceder todavía más, hasta Brooklyn, hasta una casa con un sótano convertido en estudio de baile, y hasta el primer día en que un padre miró a su hija de 3 años y decidió que el futuro de su familia dependía de lo que esa niña pudiera hacer con su cuerpo. Un niño al que le sangran los pies mientras ensaya no debería estar en ningún escenario. Debería estar durmiendo. Debería estar jugando. Debería estar en algún lugar donde los adultos lo cuidan en lugar de usarlo. Pero en la casa de los Cancino, en ese barrio de Brooklyn donde la familia había echado raíces después de cruzar el océano desde España, las reglas eran diferentes. Las reglas las escribía Eduardo. Y Eduardo tenía una visión muy clara de lo que su familia era y de lo que tenía que seguir siendo. Los Cancino eran bailarines. No era una profesión, era una identidad. Era la razón de existir. Generaciones enteras de la familia habían vivido del arte del baile. Habían construido su reputación en los escenarios. Habían definido su lugar en el mundo a través del movimiento. Y Eduardo, que llevaba ese legado en la sangre con una intensidad que bordeaba la obsesión, no concebía que sus hijos pudieran ser otra cosa. Especialmente Margarita, la mayor, la que desde antes de aprender a caminar con soltura, ya mostraba esa gracia natural que los bailarines reconocen inmediatamente en otros bailarines. A los 3 años ya aprendía pasos. No porque ella lo pidiera, no porque hubiera dado alguna señal de querer hacerlo, sino porque su padre lo decidió, y en esa casa las decisiones de Eduardo no se cuestionaban. El sótano fue transformado con una eficiencia que decía mucho sobre las prioridades de aquel hombre. Fuera los muebles que estorbaban, fuera todo lo que no fuera útil para ensayar. Dentro el espejo en toda la pared, el suelo limpio, el espacio despejado. Un estudio de baile personal construido con el único propósito de convertir a su hija mayor en la continuación de la dinastía familiar. Los ensayos eran diarios. Horas que a esa edad deberían haber pasado jugando con otros niños o simplemente descansando, transcurrían en ese sótano bajo la mirada implacable de Eduardo. Cuando algo salía bien, no había celebración. El éxito era simplemente el piso mínimo esperado, no algo que mereciera reconocimiento especial. Cuando algo salía mal, cuando un paso no era suficientemente limpio o un giro no tenía la precisión requerida, la corrección llegaba de formas que Margarita aprendió rápidamente a temer. Los errores tenían consecuencias físicas, y esas consecuencias eran parte del método, tan integradas en la dinámica de los ensayos como la música o los espejos. Había noches en que los pies le sangraban, literalmente. La repetición de ciertos pasos sobre ese suelo duro durante horas producía ampollas que eventualmente se rompían. Y el ensayo continuaba de todas formas, porque parar no era una opción. Porque Eduardo no consideraba que el dolor físico de su hija fuera una razón suficientemente válida para interrumpir el trabajo.
El trabajo siempre primero, el cuerpo después. Y el bienestar emocional de una niña de 4 o 5 años no entraba en ningún cálculo. Su madre conocía ese mundo desde dentro. Ella misma había actuado, había girado en escenarios antes de que la vida la llevara a ese barrio de Brooklyn. Conocía los sacrificios, conocía el costo, conocía lo que ese ambiente podía hacer con una persona joven. Y, sin embargo, su respuesta al control creciente que Eduardo ejercía sobre su hija fue el silencio. No la complicidad activa ni el apoyo entusiasta, pero tampoco la protección que Margarita necesitaba. El silencio de quien sabe y no actúa es también una forma de permiso. Y ese permiso silencioso fue suficiente para que Eduardo siguiera adelante sin obstáculos. A los 5 años, Margarita actuó por primera vez en un escenario de Broadway. No en un recital de niños, no en una función escolar, sino en un escenario profesional real, frente a un público adulto que pagaba su entrada. La prensa la mencionó con admiración. Los productores que la vieron aquella noche hablaron de ella con ese tono que la gente del espectáculo usa cuando cree que está viendo algo especial. Y Eduardo escuchó todos esos comentarios con la satisfacción de quien ve confirmado un plan que lleva años ejecutando. Lo que vino después fue la retirada definitiva de cualquier apariencia de infancia normal. A los 12 años, Margarita fue sacada de la escuela, no porque estuviera fracasando académicamente, no porque ella lo hubiera pedido, sino porque Eduardo necesitaba que estuviera disponible a tiempo completo para el circuito de variedades que la familia recorría por el país, de ciudad en ciudad, de teatro en teatro, con la rutina agotadora de quien vive en la carretera y tiene que actuar cada noche, independientemente de cómo se sienta. El circuito de variedades era un mundo en sí mismo. Artistas de todo tipo moviéndose de una ciudad a la siguiente en autobuses y trenes, instalándose en hoteles modestos por días antes de seguir viajando, actuando en locales donde el público era imprevisible y las condiciones técnicas eran lo que fueran. Era un ambiente que endurecía a los adultos que lo elegían voluntariamente. Para una niña de 12 años que estaba ahí porque no tenía otra opción, era algo completamente diferente. Pero incluso en medio de esa dureza, algo seguía creciendo en ella que nadie podía aplastar completamente. Cada vez que subía a un escenario, algo sucedía. Una transformación que quienes la veían describían de formas distintas pero que todos detectaban. La niña tímida, callada, que apenas levantaba la vista en conversaciones cotidianas, desaparecía en el momento en que los focos se encendían. En su lugar aparecía alguien distinta. Alguien que habitaba el espacio con una naturalidad aplastante. Alguien que hacía que todos los ojos de la sala convergieran en ella de forma completamente involuntaria. Esa cualidad no tenía un nombre preciso. No era solo talento técnico, aunque el talento técnico era indudable. Era algo más difícil de definir. Una energía, una presencia. La capacidad de llenar un espacio de una forma que muy pocas personas en el mundo son capaces de hacer. Y esa cualidad sería, con el tiempo, lo que llamaría la atención de alguien que cambiaría el curso de su vida para siempre. Aunque cambiar el curso de su vida, como ya habría aprendido Margarita para entonces, no siempre significaba cambiarlo hacia algo mejor. Tenía 16 años cuando un hombre de casi 40 se fijó en ella y decidió que quería quedársela. No para ayudarla, no por amor, sino porque había visto lo que ella podía producir y había calculado exactamente cuánto valía. Era un empresario, un hombre que conocía los negocios del espectáculo desde adentro, que sabía cómo funciona esa industria y qué hay que hacer para sacar el máximo partido de un talento cuando uno tiene la suerte de encontrar uno. Se llamaba Edward Judson. Tenía casi el doble de la edad de Margarita, y la noche que la vio actuar en un casino de la frontera, algo en su mirada cambió de la misma forma en que cambia la mirada de alguien que acaba de encontrar exactamente lo que estaba buscando. Se acercó a Eduardo primero. Eso es lo que resulta más revelador de todo lo que vino después. No se acercó a Margarita, se acercó al padre, como si el asunto a negociar fuera una transacción entre dos hombres,
y Margarita fuera simplemente el objeto de esa transacción. Y Eduardo, que llevaba años controlando cada aspecto de la vida de su hija, escuchó lo que Judson tenía que decir con la atención de alguien que reconoce una oportunidad. Judson decía que podía llevar a Margarita a Hollywood, que tenía los contactos, que conocía a las personas adecuadas, que sabía cómo presentarla para que los estudios la notaran. Y que él, por supuesto, se encargaría de gestionarlo todo. Lo único que necesitaba era tener acceso directo a ella. Ser el intermediario entre ella y el mundo del espectáculo de una forma que fuera, desde el primer momento, completamente total. La transición de manager a marido tardó menos de lo que nadie habría esperado. Para Margarita, aquello tenía la apariencia de un rescate. Después de años de vida en la carretera, de hoteles baratos y clubes de mala muerte, y ensayos que dejaban los pies en carne viva, la posibilidad de ir a Hollywood, de actuar en cine, de tener una vida que no fuera la que su padre había diseñado para ella, era algo que le resultaba casi imposible de resistir. Judson le ofrecía una salida. Lo que no podía ver todavía, porque tenía 16 años y nunca había conocido una relación que no fuera de control y dependencia, es que aquello no era una salida. Era un traslado. Del control de un hombre al control de otro. Con distintos trajes y distinto escenario, pero exactamente el mismo mecanismo. Se casaron. Y Judson se puso a trabajar. Lo que hizo a continuación fue, hay que reconocerlo, efectivo. Tenía razón en que conocía cómo funcionaba la industria. Empezó a presentar a Margarita en los circuitos adecuados, a llevarla a los eventos correctos, a asegurarse de que las personas que tomaban decisiones en los estudios tuvieran la oportunidad de verla. Y Columbia Pictures la vio. Y lo que vio les interesó. Pero lo que vio no era suficientemente americano para lo que tenían en mente. No todavía. Ahí es donde empieza la parte de la historia que más gente conoce, pero que menos gente entiende en su totalidad. Columbia la fichó, sí. Pero el fichaje venía acompañado de una lista de condiciones que hoy resultarían difíciles de imaginar. No eran sugerencias, no eran recomendaciones. Eran órdenes sobre el cuerpo y la identidad de una persona joven que no tenía, dentro del sistema que la rodeaba, ningún poder real para negarse. Lo primero fue el nombre. Margarita Carmen Cansino desapareció. En su lugar, el estudio fabricó Rita Hayworth, un nombre que sonaba americano, que era fácil de pronunciar, que no evocaba demasiado el origen español, que los directivos consideraban un obstáculo comercial. El apellido Hayworth venía de su madre. El nombre Rita era simplemente una elección de marketing. Una elección que otras personas hicieron sobre ella, mientras ella observaba desde el otro lado de una mesa. Pero eso era solo el comienzo. El color de su cabello también tenía que cambiar. El negro oscuro de su cabellera natural no encajaba con la imagen que el estudio quería vender. Así que lo tiñeron. Y lo siguieron tiñendo, hasta crear ese tono pelirrojo particular que con el tiempo se convertiría en uno de los elementos más reconocibles de cualquier fotografía de esa era. Un color que no era de nadie, que había sido fabricado en un laboratorio y aplicado sobre ella con la misma lógica con que se aplicaba cualquier otro elemento del diseño de un producto. Y luego vino lo de la línea del cabello. Los directivos del estudio decidieron que su frente era demasiado amplia para los estándares de belleza que querían proyectar. La solución que encontraron fue la electrólisis, un procedimiento en que se aplica una corriente eléctrica sobre la raíz del cabello para eliminar el folículo de forma permanente. Sesión tras sesión, durante meses, le fueron modificando la línea del cabello milímetro a milímetro, con el dolor que ese proceso implicaba, hasta que la frente tuvo exactamente la forma que los productores habían decidido que debía tener. Ella lo soportó, porque Judson le decía que era necesario, porque el estudio lo exigía, porque no tenía nadie a su alrededor que le dijera que podía negarse. Porque toda su vida le habían enseñado que su cuerpo era una herramienta al servicio de los planes de otros. Y cuando terminaron con todos esos cambios, cuando pusieron a la nueva Rita Hayworth,
frente a una cámara por primera vez, lo que vieron fue exactamente lo que habían calculado. Era deslumbrante. Era perfectamente americana. Era exactamente lo que el público de esa época estaba buscando, sin saber todavía que lo estaba buscando. Y los números de taquilla comenzaron a hablar por sí solos con una claridad que hizo que todos en Columbia se felicitaran mutuamente por su visión. Lo que nadie en Columbia se molestó en preguntar fue cómo estaba la persona que vivía dentro de esa imagen que acababan de fabricar. Hay algo que los estudios de Hollywood de esa época entendían mejor que casi nadie sobre la naturaleza del deseo humano. Lo que el público quería no era ver a una persona real. Lo que el público quería era ver un espejo en el que pudiera proyectar sus propias fantasías. Y para que ese espejo funcionara correctamente, para que la proyección fuera limpia y sin interferencias, la persona real que había detrás tenía que desaparecer tanto como fuera posible. Rita Hayworth no fue la única a la que le hicieron esto. Fue la que lo vivió con más intensidad, la que lo pagó con el precio más alto, y la que con el tiempo se convertiría en el ejemplo más claro de lo que ese proceso le hace a un ser humano. Pero el método era el mismo para todas. Identificar el talento, reconfigurar la apariencia, construir una narrativa de consumo, lanzar el producto al mercado. Y gestionar con cuidado todo lo que la persona real pudiera decir, sentir o hacer que pudiera interferir con esa narrativa. Judson era parte de ese sistema. Un elemento que el estudio había incorporado al ecosistema de control alrededor de Rita porque resultaba conveniente tener a alguien de confianza gestionando a la estrella en todo momento. Y Judson gestionaba. Controlaba con quién hablaba, qué decía en las entrevistas, cómo se presentaba en los eventos públicos. Cada aspecto de la vida de Rita fuera de las cámaras pasaba por el filtro de Judson de la misma forma en que había pasado antes por el filtro de Eduardo. El nombre había cambiado, el mecanismo era idéntico, pero el talento de Rita era de verdad imposible de controlar completamente. Cuando estaba frente a una cámara, cuando entraba en escena, sucedía algo que ningún ejecutivo de ningún estudio había fabricado. Era una calidad que venía de adentro, de esos años de sobrevivencia, de esa capacidad de disociación que había desarrollado como mecanismo de defensa y que en el escenario se convertía en una presencia magnética que la cámara captaba con una fidelidad extraordinaria. Los directores lo notaban. Los actores con quienes trabajaba lo notaban. Incluso los más célebres bailarines de Hollywood, hombres acostumbrados a trabajar con las mejores, quedaban sorprendidos cuando actuaban junto a ella. Uno de los más respetados de la industria, conocido por ser enormemente selectivo con sus parejas de baile, la eligió para un proyecto y cuando terminaron de rodar dijo públicamente que había sido su favorita. No la segunda, no una de las mejores, su favorita. Eso en boca de ese hombre, en esa época, equivalía al reconocimiento más alto que alguien en ese ambiente podía recibir. Y el estudio lo usó en la publicidad con la misma frialdad comercial con que usaba todo lo demás. Rita estaba construyendo una carrera real, con una trayectoria ascendente que ninguno de los que la rodeaban había podido calcular con exactitud, porque la velocidad a la que crecía era inusual incluso para los estándares de Hollywood. Las películas que hacía tenían éxito. El público la quería. Los estudios comenzaban a entender que tenían entre manos algo que valía mucho más de lo que habían pagado por ello. Y entonces llegó Hilda. Y todo lo que había venido antes quedó pequeño de golpe. La escena que definió una generación entera tardó menos de 3 minutos en rodarse. Un movimiento de guante, un giro de cabeza. Una canción que en realidad no requería ninguna habilidad vocal especial, pero que en sus labios, con esa mirada y esa presencia, se convirtió en una de las imágenes más cargadas de todo lo que el cine americano había producido hasta entonces. Las salas se llenaron una y otra vez. Hombres que habían ido a la guerra y llevaban meses en condiciones que nadie debería soportar, pegaron su fotografía en paredes de barcos y cuarteles, porque esa imagen era, para ellos, la representación más vívida de todo lo que habían dejado atrás
y de todo por lo que querían volver. Y en ese mismo momento, en ese pico de visibilidad absoluta, mientras el mundo la convertía en un símbolo que iba mucho más allá de cualquier película, la mujer real que existía detrás de esa imagen estaba más perdida que nunca. Porque cuanto más grande se hacía la diosa en la pantalla, más pequeña y más invisible se hacía Margarita en la vida real. Y nadie, absolutamente nadie en su entorno parecía darse cuenta de eso. O si se daban cuenta, no decían nada. El matrimonio con Judson se rompió por las costuras con la misma inevitabilidad con que se rompe cualquier estructura construida sobre el control y la conveniencia en lugar de sobre algo real. Pero lo que vino después no fue la libertad que Rita pudo haber esperado. Porque Hollywood tenía una lógica particular sobre las estrellas solteras y sobre lo que le convenía a la imagen de su producto más valioso. Y esa lógica pronto encontraría la siguiente pieza del engranaje. El siguiente hombre que llegaría con la misma promesa de siempre, envuelta en un empaque diferente, esta vez con el nombre más brillante y más intimidante del cine de esa época. El hombre más inteligente de Hollywood tomó a la mujer más bella de Hollywood y lo primero que hizo fue cortarle el cabello. No por descuido, no por accidente. Lo hizo con toda la intención del mundo y lo hizo frente a una cámara para que el mundo entero lo viera. Su nombre era Orson Welles. Tenía 26 años cuando la conoció y ya había hecho cosas que la industria no había visto nunca. Era el tipo de hombre que llenaba cualquier habitación en que entraba con una energía que resultaba casi imposible de ignorar. Brillante, carismático, absolutamente seguro de sí mismo hasta un punto que rozaba la arrogancia. Y cuando puso sus ojos en Rita Hayworth, lo que vio no fue a la diosa del amor que el mundo adoraba. Lo que vio fue la actriz que había dentro de esa diosa, la artista real que el sistema llevaba años sepultando bajo capas de imagen y marketing. Y eso, hay que reconocerlo, era diferente a todo lo que ella había encontrado antes. Rita se enamoró. Por primera vez en su vida, o al menos por primera vez desde que tenía edad para entender lo que eso significaba, sintió algo que no tenía que ver con la conveniencia, ni con el miedo, ni con el cálculo. Welles le hablaba de arte. Le hablaba de actuación como algo que iba mucho más allá de lo que Columbia le había pedido hasta entonces. La trataba como a una inteligencia, no como a un producto. Y para una mujer que llevaba toda la vida siendo tratada como algo que otros poseían y gestionaban, eso era una experiencia que le resultaba completamente nueva. Se casaron, y durante un tiempo, el tiempo fue diferente. Pero Orson Welles tenía una relación con el control que no era tan distinta a la de los hombres que habían venido antes, solo que se expresaba de una manera más sofisticada. Welles no controlaba con órdenes directas ni con amenazas. Controlaba con visión. Con la certeza absoluta de que su criterio artístico era superior al de cualquier otra persona en la habitación, incluyendo, y especialmente, el de Rita. Y cuando llegó el momento de dirigirla en la película que consideraba su proyecto más personal, ejerció ese control con una decisión que Columbia no olvidaría jamás. La película se llamaba La Dama de Shanghái, y Welles decidió que para ella quería una Rita completamente diferente a la que el mundo conocía. Nada de cabellera pelirroja cayendo en ondas perfectas. Nada de la femineidad calculada que el estudio había construido durante años. En su lugar quería una mujer con el cabello cortado y teñido de rubio platino. Una imagen que rompía deliberadamente con todo lo que había hecho a Rita Hayworth famosa. Una destrucción estética tan radical que cuando los ejecutivos de Columbia se enteraron, algunos de ellos se pusieron literalmente a gritar. El jefe del estudio dijo, con una franqueza que no dejaba lugar a malinterpretaciones, que Welles le había cortado la cabeza a la gallina de los huevos de oro. Y no era solo una metáfora, era una descripción bastante precisa de lo que estaba sucediendo.
Columbia había invertido años y una cantidad significativa de dinero en construir la imagen de Rita Hayworth como la encarnación del glamour americano. Y su propio marido acababa de desmantelar esa imagen frente a una cámara en lo que parecía, desde la perspectiva del estudio, un acto de sabotaje deliberado. La película resultó ser una obra extraordinaria. Wells tenía razón en que Rita podía actuar de una forma que nadie le había pedido hasta entonces. La Rita que aparecía en esa pantalla era más compleja, más oscura, más interesante que cualquier personaje que hubiera interpretado antes. Pero el público que iba a verla no iba a buscar eso. El público iba a buscar a la diosa que conocía, y lo que encontró la desconcertó. Las cifras de taquilla fueron las peores que Rita había tenido en años, y Columbia señaló a Wells como el responsable con el dedo más claro que habían apuntado en mucho tiempo. El matrimonio se fue deshaciendo con la misma inevitabilidad con que se habían deshecho todos los anteriores. Las ausencias de Wells eran cada vez más frecuentes. Sus proyectos siempre tenían prioridad sobre cualquier otra cosa. Y Rita, que había creído por un momento que esta vez era diferente, que esta vez había alguien que la veía realmente, fue entendiendo poco a poco que lo que Wells había visto en ella era principalmente material para su trabajo. La artista que quería liberar era también, en sus manos, un instrumento al servicio de su propia visión. El patrón era el mismo, solo el empaque había cambiado. Y cuando el matrimonio terminó, cuando los papeles del divorcio fueron firmados, y Orson Welles volvió a su vida como si Rita hubiera sido un capítulo interesante en su carrera, ella se quedó sola con algo que no había tenido antes. Por primera vez, sin padre, sin Jackson, sin Welles, no había nadie diciéndole qué hacer ni quién ser. Y esa libertad, que debería haber sido lo que siempre esperó, la aterrorizaba completamente. Cuando una persona lleva toda su vida recibiendo órdenes, el silencio que viene después puede ser lo más desorientador del mundo. Rita había sobrevivido aprendiendo a navegar dentro de estructuras de control externo. Cada decisión sobre su cuerpo, su nombre, su imagen, sus relaciones, había sido tomada por alguien que no era ella. Y ahora, de repente, no había nadie, solo ella. Y un espejo que reflejaba una imagen que otras personas habían construido y que ella no terminaba de reconocer como propia. El alcohol había estado ahí desde hacía tiempo. No en forma de escándalo visible, no de una manera que los fotógrafos o los periodistas pudieran capturar fácilmente, sino como ese tipo de presencia silenciosa que se instala gradualmente en la vida de alguien que no ha encontrado otra manera de callar el ruido que tiene adentro. Una copa para relajarse antes de una función. Otra para dormir después de una noche de rodaje que se alargó más de lo esperado. Una más para enfrentar la reunión con los ejecutivos del estudio, donde tenía que sonreír y asentir, mientras la trataban como si fuera una inversión que estaban revisando y no una persona a quien estaban hablando. Quienes trabajaban con ella en los sets comenzaron a notarlo de formas que no siempre podían expresar en voz alta, porque en esa industria, en esa época, mencionar que una estrella tenía un problema era suficiente para que te sacaran de la lista de invitados para siempre. Pero lo veían. Las manos que en pantalla sostenían objetos con una gracia perfecta temblaban de vez en cuando entre toma y toma. La puntualidad que había caracterizado su trabajo empezó a deteriorarse. Había mañanas en que llegar al set a tiempo le costaba un esfuerzo que no debería haberle costado nada. Y entre una escena y la siguiente, a veces se quedaba con esa mirada que los que la conocían ya sabían leer. La mirada de alguien que está en otro lugar completamente. Columbia miraba hacia otro lado, o más bien, miraba hacia los números. Y los números todavía funcionaban. Las películas de Rita seguían teniendo público. Su nombre seguía vendiendo entradas. Y mientras eso fuera así, el estudio tenía exactamente el mismo nivel de interés en el bienestar personal de su estrella que había tenido siempre. Es decir, ninguno. El siguiente matrimonio llegó con la velocidad de quien intenta tapar un hueco con cualquier cosa que tenga a mano.
Un príncipe esta vez. Un hombre de familia real, con título y residencia en Europa, y una vida que parecía sacada directamente de las fantasías que Hollywood vendía en sus películas. El mundo se volvió loco con la noticia. La prensa internacional dedicó páginas enteras a describir cada detalle de la relación. Las revistas publicaron fotografías de la pareja con esa mezcla de admiración y envidia que el público de esa época dispensaba a quienes parecían vivir en una dimensión de lujo inaccesible para el resto. La boda fue un espectáculo que superó todo lo que la imaginación colectiva podría haber diseñado. Una residencia en la Riviera Francesa, jardines perfectos, invitados que representaban lo más exclusivo de la sociedad internacional, y fuentes de champán que el fotógrafo de cualquier revista del mundo habría pagado cualquier cosa por poder capturar en sus imágenes. La hija del bailarín inmigrante de Brooklyn. La niña que había sangrado los pies ensayando en un sótano, sentada en el centro de todo eso, con un vestido que debía costar lo que muchas familias no ganaban en años. La narrativa era absolutamente perfecta. Y las narrativas perfectas, como Rita sabía mejor que nadie, siempre tienen una grieta que nadie ve desde afuera. Porque lo que el mundo no veía era la distancia real entre dos personas que venían de universos tan distintos que compartir una vida era en la práctica casi imposible. Las expectativas eran incompatibles. Los mundos que cada uno habitaba eran incompatibles. Y Rita, que había pasado toda su vida siendo moldeada para satisfacer las necesidades de otros, descubrió que incluso dentro de un palacio frente al mar había un tipo de soledad que no tenía nombre, pero que pesaba exactamente igual que todas las soledades anteriores. Y mientras el mundo aplaudía el cuento de hadas, mientras las revistas renovaban sus suscripciones con cada foto nueva de la pareja perfecta, la mujer real que vivía dentro de esa historia empezaba a perder algo que ni ella misma podría haber nombrado con precisión. Algo que tenía que ver con la conexión, con la capacidad de sentir que lo que estaba viviendo era real y no otra actuación en una cadena interminable de actuaciones que había comenzado cuando tenía 3 años en el sótano de una casa en Brooklyn. El príncipe y la diosa se separaron. El titular fue enorme. La realidad detrás del titular era más simple y más triste. 2 personas que nunca habían logrado verse realmente la una a la otra, porque entre ellas siempre estuvo el peso de lo que cada uno representaba para el mundo. Y Rita volvió a Hollywood con algo que se veía diferente a lo de antes. Un cansancio en los ojos que las cámaras captaban, aunque nadie quisiera mencionarlo. Una fragilidad que los directores interpretaban como sensibilidad artística, porque esa era la interpretación más conveniente. Pero la verdad era más directa. Rita Hayworth se estaba desmoronando. Y el único sistema que había conocido en toda su vida, el sistema que la había construido y la había usado y la había posicionado en la cima de todo, estaba empezando a hacer los cálculos de siempre con una frialdad que ella todavía no podía ver con claridad, pero que con el tiempo, muy pronto, haría imposible de ignorar. Hubo un momento exacto en que Hollywood decidió que Rita Hayworth ya no era rentable. No fue una conversación larga, ni una reunión dramática. Fue una revisión de números, una mirada a los contratos y una decisión tomada con la misma frialdad con que se descarta cualquier producto que dejó de vender lo suficiente. Pero antes de llegar a ese momento, hubo otros matrimonios. Porque Rita seguía buscando en los hombres lo que los hombres nunca le habían dado, siguiendo un patrón que a esas alturas ya estaba tan grabado en ella que ni siquiera podía verlo. El 4º matrimonio fue con un cantante, el 5º con un productor. Cada uno llegó con sus propias promesas y cada uno se fue llevándose algo de ella que no volvió a recuperar. 5 matrimonios en total. 5 personas que en algún momento del proceso creyeron o dijeron creer que podían ser para ella algo diferente a todo lo anterior. Y 5 fracasos que la prensa documentó con una avidez que en muchos momentos rozaba la crueldad. Lo que nadie publicó, porque nadie lo sabía con certeza todavía, era la razón real detrás de algunos de esos comportamientos
que la prensa registraba como evidencia de su inestabilidad. Los olvidos que aumentaban con el tiempo. Las confusiones que al principio parecían simplemente distracciones de alguien con demasiadas cosas en la cabeza. Las dificultades para recordar cosas que había dicho o hecho horas antes. Los episodios que sus colaboradores más cercanos describían entre sí en voz baja, pero que nadie se atrevía a mencionar en público, porque ponerle nombre a algo así tenía consecuencias que todos preferían evitar. El alcohol era la explicación más cómoda. Y había alcohol, no hay que minimizarlo. El alcohol era real, y era un problema real que llevaba años instalado en su vida. Pero había algo más. Algo que el alcohol no explicaba completamente. Algo que los médicos de esa época no tenían todavía las herramientas para identificar con precisión, porque la enfermedad en cuestión era en ese momento tan poco comprendida que ni siquiera tenía un nombre que la gente común pudiera reconocer. Columbia fue girando la vista gradualmente. No de un día para otro, porque eso habría sido demasiado evidente y potencialmente costoso. Fue un proceso lento, calculado, diseñado para que la distancia entre el estudio y su estrella aumentara de manera que pudiera justificarse con argumentos de negocio. Menos proyectos interesantes, papeles menos centrales, reuniones que se cancelaban o se posponían sin explicación clara. El tipo de señales que en esa industria todo el mundo sabe leer, pero que nadie nombra directamente, porque nombrarlas obligaría a tener una conversación que ninguna de las partes quiere tener. Rita lo percibía. Esa parte de ella que había aprendido desde niña a leer con precisión milimétrica el estado de ánimo de las personas que la rodeaban. Esa habilidad de supervivencia que Eduardo había forjado sin saberlo en los ensayos del sótano de Brooklyn, seguía funcionando, aunque todo lo demás empezara a fallar. Sabía que algo estaba cambiando. Lo sentía en la temperatura de las conversaciones, en la calidad de la atención que recibía, en esos pequeños gestos que en conjunto forman un mensaje inequívoco, aunque nadie lo diga con palabras. Y, sin embargo, no había nada que pudiera hacer para detenerlo, porque lo que se estaba deteriorando no era solo su relación con el estudio. Se estaba deteriorando algo más profundo, algo que estaba adentro y que no obedecía a ninguna decisión que ella pudiera tomar. Y en una industria que vende imágenes de perfección, cualquier señal de deterioro interno es, en términos comerciales, un problema sin solución aceptable. Los últimos proyectos que hizo bajo contrato con Columbia no tenían la energía de los anteriores. La gente que veía las películas lo notaba, aunque no supiera articular exactamente qué era diferente. Los críticos lo mencionaban con la delicadeza característica de quien quiere decir algo sin decirlo completamente. Y el estudio tomó nota de cada cifra, de cada reseña, de cada dato disponible, y llegó a la conclusión que ya tenía calculada desde hacía tiempo. Cuando el contrato terminó, Columbia no lo renovó, y Rita Hayworth, la mujer cuya imagen había viajado pegada a una bomba atómica, la actriz que había definido el glamour de toda una generación, se encontró sola en una industria que ya estaba mirando hacia la siguiente. Lo que nadie le explica a una estrella cuando la construyen es lo que pasa cuando el sistema decide que ya no la necesita. No hay protocolo, no hay conversación de cierre, no hay nadie que se siente frente a ti y te diga con honestidad lo que está ocurriendo. Un día, simplemente el teléfono empieza a sonar menos. Las invitaciones llegan con menos frecuencia. Las personas que antes devolvían tus llamadas en horas empiezan a tardar días. Y el silencio que se va instalando alrededor no tiene la forma de un golpe único, sino la de una erosión lenta, que al principio puedes convencerte de que es temporal, pero que con el tiempo resulta imposible de ignorar. Rita intentó mantenerse relevante. Hizo películas en otros estudios con resultados desiguales. Siguió apareciendo en eventos, en portadas, en los circuitos donde una estrella de su nivel se supone que tiene que aparecer. Pero había algo diferente ahora que los observadores más atentos podían detectar, aunque le resultara difícil describirlo con precisión. Una cierta desconexión. Como si la persona que aparecía en esas fotografías y en esas alfombras rojas
estuviera operando con un esfuerzo que antes no necesitaba, sosteniendo una actuación que antes le salía de forma completamente natural. Los que la conocían de cerca veían más. Veía los olvidos que se hacían más frecuentes. Las conversaciones que se interrumpían de formas que no encajaban. Los momentos de confusión que aparecían y desaparecían, pero que cada vez tardaban más en desaparecer. Y seguían sin hablar de eso en voz alta, porque hablar de eso en voz alta era algo que nadie en ese entorno sabía cómo hacer. Su hija menor, la que había nacido del matrimonio con el príncipe, fue la persona que más claramente vio lo que estaba pasando. Y fue también la persona que menos herramientas tenía para manejarlo, porque era joven y porque nadie le había dado un manual para enfrentar lo que estaba enfrentando. Pero estuvo ahí. Cuando el resto del mundo fue girando la vista y ocupándose de sus propios asuntos, ella estuvo ahí. Y eso dice más sobre el carácter de esa mujer joven que cualquier otra cosa que se pueda contar sobre esta historia. Porque lo que estaba ocurriendo en el interior de Rita Hayworth durante esos años no era solo el resultado del alcohol, ni de los matrimonios fallidos, ni del abandono de los estudios. Era una enfermedad real, con nombre propio, que en esa época era tan poco conocida que la mayoría de las personas que la sufrían morían sin que nadie hubiera podido identificar con precisión lo que les estaba sucediendo. Una enfermedad que ataca la memoria, que disuelve gradualmente la capacidad de conectar el presente con el pasado, que erosiona la personalidad desde adentro con una paciencia devastadora. El diagnóstico tardó demasiado. Para cuando los médicos pusieron finalmente nombre a lo que le estaba ocurriendo, el deterioro ya era visible para cualquiera que pasara tiempo con ella. Y la crueldad particular de ese momento fue que el mundo que la había ignorado durante años de forma más o menos silenciosa, de repente la miró con la lástima que no había tenido disponible cuando todavía podría haber servido para algo. Hubo quienes la vieron en esos años y describieron lo que encontraron con una tristeza que resulta difícil de leer. La mujer más bella de Hollywood, sentada en silencio, mirando hacia algún lugar que nadie más podía ver, sostenida por su hija en un apartamento muy lejos del glamour de los estudios y de las fuentes de champán y de las portadas de revista. Sin el nombre fabricado que le habían dado, sin el cabello teñido del color que habían elegido para ella, sin los focos que durante décadas le habían indicado cuándo tenía que sonreír y hacia dónde tenía que mirar. Solo Margarita. La niña de Brooklyn que había bailado desde los 3 años porque alguien más había decidido que eso era lo que tenía que hacer. Y que ahora, al final de todo, no sabía ya quién era Margarita porque nunca había tenido el tiempo ni el espacio ni la libertad necesaria para descubrirlo. Su hija la cuidó hasta el final, con una dedicación que contrastaba de manera brutal con la forma en que el resto del mundo que había vivido de su imagen se había comportado cuando dejó de ser útil. Rita murió en Nueva York, rodeada de la única persona que había elegido estar ahí de forma completamente libre. No lo eligió el estudio, no lo eligió ningún marido, lo eligió su hija. Y hay algo en eso, en esa pequeña dignidad final, que resulta al mismo tiempo hermoso y absolutamente desgarrador. El caso de Rita Hayworth hizo algo que ella nunca supo que estaba haciendo. Al ser una de las personas más visibles del mundo en el momento en que la enfermedad comenzó a manifestarse, al tener su deterioro registrado y documentado y observado por miles de personas que lo interpretaron durante años como simple decadencia o exceso o inestabilidad, se convirtió sin quererlo en uno de los primeros casos de alto perfil que ayudarían al mundo a entender que esta enfermedad existía y que podía afectar a cualquier persona. Su hija trabajó durante años para visibilizar esa enfermedad, para que el nombre que finalmente se le puso llegara a más gente, para que otras familias tuvieran acceso a la información que ella no tuvo cuando más la necesitó. Esa fue la contribución final de Rita Hayworth al mundo. No la película, no la escena con el guante, no las portadas de revista, sino el hecho de que su historia, contada con honestidad, ayudó a que una enfermedad devastadora dejara de ser invisible.
Que el sufrimiento que nadie había sabido nombrar mientras ella lo vivía sirviera, al menos, para que otros pudieran nombrarlo a tiempo. Y mientras el mundo procesaba todo eso, mientras la industria que la había desechado escribía sus necrológicas con la hipocresía tranquila de quien nunca se vio a sí mismo como parte del problema, otra historia estaba esperando ser contada. La historia de otra mujer a quien el mismo sistema construyó con el mismo método y destruyó con la misma eficiencia. Una mujer diferente en apariencia, diferente en personalidad, diferente en el tipo de imagen que Hollywood decidió venderle al mundo. Pero idéntica en lo que importa. Idéntica en el precio que pagó por existir dentro de una máquina que nunca supo, o nunca quiso saber, la diferencia entre una persona y un producto. Los animadores que décadas después crearían a uno de los personajes más seductores de la historia del entretenimiento, necesitaban una referencia visual para darle vida. Buscaron entre miles de imágenes del cine clásico americano y al final volvieron siempre al mismo rostro, el de una mujer que llevaba años muerta, olvidada, reducida a una anécdota en los libros de historia del cine. El personaje que crearon a partir de su imagen se convertiría en un ícono mundial. A ella, mientras vivió, Hollywood la trató como a un problema que había que gestionar. Su nombre era Veronica Lake, o más exactamente, ese era el nombre que Paramount Pictures le había asignado. Porque también en este caso, como en el de Rita Hayworth, la persona real y el nombre real habían sido reemplazados por un producto de marketing antes de que el mundo tuviera la oportunidad de conocer a ninguna de las dos. El sistema era el mismo, los detalles eran distintos. Si Rita era el fuego, Verónica era el hielo. Donde Rita hipnotizaba con calidez, con una presencia que envolvía al espectador y lo atraía hacia ella, Verónica operaba con una frialdad calculada que era al mismo tiempo distante e irresistible. Tenía algo que ninguna otra actriz de su época podía imitar completamente, aunque miles lo intentaron. Un mechón de cabello rubio platino que caía de forma deliberada sobre un ojo. Un gesto aparentemente casual que había sido estudiado y perfeccionado hasta convertirlo en la firma más reconocible de todo el cine de esa era. El look peekaboo, como lo llamaron, no era solo un peinado. Era una declaración. Era la imagen del misterio hecho mujer. La idea de que había algo que no podías ver, algo que se ocultaba detrás de ese mechón, y que esa cosa invisible era exactamente lo que hacía que no pudieras apartar los ojos. Paramount entendió el poder de esa imagen con una velocidad que dice mucho sobre su instinto comercial. Y la construyó alrededor de Verónica con la misma eficiencia industrial con que Columbia había construido la imagen de Rita. El resultado fue una estrella que el público consumió con una voracidad que ningún ejecutivo había calculado exactamente. Sus películas eran eventos. La química que generaba en pantalla con ciertos actores era de ese tipo que no se puede fabricar en un laboratorio y que cuando aparece de forma natural hace que la audiencia salga del cine hablando de lo que acaba de ver con una intensidad que ninguna campaña publicitaria puede replicar. Era genuina, era poderosa, era exactamente lo que Hollywood prometía entregar y raramente producía. Pero como en todos los casos que este sistema ha producido a lo largo de su historia, la distancia entre la imagen pública y la realidad privada era abismal. Y para entender esa distancia en el caso de Veronica Lake, para entender de dónde venía el hielo que la cámara captaba y el mundo adoraba, hay que ir al principio, a una infancia que empezó con una pérdida y que encontró en esa pérdida el primero de una serie de golpes que irían formando a la mujer que el mundo creería conocer, pero que en realidad nunca conoció en absoluto. Porque detrás del mechón de cabello, detrás de la mirada de hielo que hacía enmudecer a salas enteras, había una historia que Paramount nunca iba a poner en ningún cartel publicitario. Una historia de miedo, de confusión, de una mente brillante y frágil al mismo tiempo, que nunca encontró el apoyo que necesitaba para mantenerse entera. Y esa historia, como todas las historias que importan de verdad, empezaba mucho antes de que los focos se encendieran por primera vez.
Cuando el padre de Verónica murió, siendo ella todavía una niña, el mundo que conocía se rompió de una forma que ningún adulto a su alrededor supo cómo ayudarla a manejar. No porque no se preocuparan, sino porque en esa época, en ese entorno, no había lenguaje ni herramientas ni cultura para hablar con una niña sobre el duelo de una manera que realmente sirviera. Así que hicieron lo que la gente hace cuando no sabe qué hacer. Siguieron adelante. Y esperaron que la niña también siguiera adelante. Pero la niña no siguió adelante de la forma en que los adultos necesitaban que lo hiciera. Siguió adelante hacia afuera, funcionando, yendo a la escuela, haciendo lo que se esperaba de ella. Y hacia adentro construyó algo que los psicólogos reconocerían hoy inmediatamente, pero que entonces nadie supo nombrar. Una pared. Un espacio interno protegido, donde las cosas que dolían demasiado quedaban guardadas, separadas de la superficie funcional que el mundo podía ver y con la que podía interactuar sin dificultad. La máscara de indiferencia que el mundo después confundiría con sofisticación cinematográfica no era una creación artística, era una cicatriz. Era el resultado de años aprendiendo que mostrar lo que sentías era peligroso, que la vulnerabilidad atraía consecuencias que era mejor evitar, que la distancia era una forma de protección más confiable que cualquier otra herramienta que hubiera tenido disponible. Luego llegó el padrastro, y lo que había sido una situación difícil se convirtió en algo peor. No hay una sola forma de describir el ambiente que se instala en una casa cuando el adulto que debería ser fuente de seguridad es en cambio fuente de miedo. No hay una sola forma de explicar lo que eso le hace a una mente joven que todavía está intentando entender cómo funciona el mundo y qué lugar ocupa en él. Pero el resultado, en el caso de Verónica, fue una combinación de cosas que la seguirían toda su vida. Una desconfianza profunda hacia las figuras de autoridad masculina. Una tendencia a buscar salidas de situaciones insoportables, tomando decisiones impulsivas que en el momento parecían soluciones, pero que con frecuencia creaban problemas nuevos. Y una relación con su propia mente que nunca fue completamente tranquila. A los 17 años, Verónica se casó. No porque estuviera enamorada, o al menos no principalmente por eso. Se casó porque casarse era la única salida que veía disponible desde adentro de la situación en que estaba. El hombre que eligió era el hijo del padrastro que quería dejar atrás. Una elección que desde afuera parece contradictoria, pero que desde adentro tenía una lógica particular. Era alguien que conocía. Era alguien con quien el futuro parecía predecible de una manera que el mundo exterior no lo era. Y era una puerta. La única puerta que en ese momento podía ver con claridad. El matrimonio no tardó en fracasar, porque las relaciones que nacen de la urgencia de escapar de algo, en lugar de nacer de querer construir algo junto a otra persona, tienen una fragilidad particular que las condiciones difíciles sacan a la luz rápidamente. Y las condiciones no tardaron en volverse difíciles. Lo que había parecido una solución resultó ser simplemente otro contexto en que las mismas cosas que Verónica cargaba desde antes de conocer a ese hombre seguían pesando exactamente igual. Pero había algo que siguió funcionando a través de todo eso. Algo que los traumas de la infancia y el matrimonio fallido y la inestabilidad emocional no habían podido apagar. Una calidad que la gente que la rodeaba detectaba sin poder definirla con precisión. Cuando Verónica entraba en una habitación, las conversaciones se interrumpían, no de forma dramática, no de una manera que ella pudiera señalar y decir, «Mira lo que pasa cuando llego», sino de esa manera sutil que es en realidad más poderosa. Esa pausa casi imperceptible en que el espacio reorienta su atención de forma completamente involuntaria. Fue esa cualidad lo que la llevó hasta Hollywood. O más exactamente, fue esa cualidad lo que hizo que Hollywood fuera hasta ella. Porque cuando los cazatalentos de los estudios hacían su trabajo en esa época, buscaban exactamente eso. Esa cosa indefinible que no se puede enseñar ni fabricar. Y cuando la encontraban, actuaban con una rapidez que no dejaba tiempo para preguntas. Paramount la encontró. La vio y se puso en movimiento con esa eficiencia que la industria reservaba para los casos
en que creía tener algo extraordinario entre las manos. Lo que seguiría a continuación sería el ascenso más rápido que esa industria había visto en años. Y también el comienzo de una historia que terminaría de una manera que nadie, en esa sala de reuniones de Paramount, podría haber calculado el día que pusieron su contrato sobre la mesa y le dijeron que iban a convertirla en una estrella. Lo que nadie le dijo, porque en ese sistema nadie nunca lo decía, es lo que el precio de ese proceso sería. Lo que tendrían que quitarle para construir lo que querían construir. Y lo que le quedaría cuando el edificio que habían construido sobre ella empezara, inevitablemente, a desmoronarse. Paramount tomó a esa mujer de 18 años con el primer matrimonio ya roto a sus espaldas, con una mente frágil y un pasado que hubiera destruido a la mayoría de las personas, y la convirtió en el fenómeno más explosivo que la industria había producido en años. No porque se preocuparan por ella, sino porque sabían exactamente cómo usar lo que tenía. Y lo que tenía era algo que el público de esa época necesitaba, con una urgencia que ni siquiera el propio público comprendía del todo. La primera película que la puso en el centro de la pantalla fue un golpe directo al estómago del cine americano. La crítica y el público reaccionaron con esa combinación de sorpresa y certeza que solo aparece cuando algo genuinamente nuevo se presenta ante los ojos de todos. No era simplemente una actriz más en otra película más. Era una presencia que cambiaba la temperatura de cualquier escena en que aparecía. Fría, magnética, con esa combinación de distancia y vulnerabilidad que resultaba hipnótica precisamente porque parecía contradictoria. El público no podía descifrarla completamente. Y eso, en términos de atracción cinematográfica, es exactamente lo que funciona. Los directores que trabajaron con ella en esa primera etapa de su carrera describieron la experiencia con un vocabulario que reservaban para muy pocas personas. Uno de los más respetados de la industria dijo algo que resumía todo lo que los demás pensaban, pero no siempre sabían articular. Dijo que era una chica enormemente dotada, pero que no lo creía, que la magnitud de su propio talento le era completamente invisible. Y esa observación, que en apariencia es un simple comentario sobre la psicología de una actriz, es en realidad una radiografía perfecta de lo que le había hecho la infancia que había vivido. Cuando alguien crece sin que nadie le confirme de forma honesta y consistente su propio valor, cuando el único feedback que recibe está condicionado a lo que produce para otros, aprende a dudar de todo lo que viene de adentro. Aprende a no confiar en sus propias percepciones sobre sí misma. Y esa desconfianza, invisible para el público que la veía en pantalla, era el ruido constante que Verónica cargaba en cada escena, en cada entrevista, en cada momento de su vida. Lo que sí sabía, con una certeza que el resto de las cosas no tenía, era moverse frente a una cámara. Paramount la emparejó con un actor que tenía una presencia oscura e intensa que complementaba la frialdad de Verónica de una forma que los directores no habían calculado con exactitud, pero que las audiencias reconocieron de inmediato. La química entre los dos en pantalla era de ese tipo que se convierte en leyenda. No porque nadie la fabricara deliberadamente, sino porque era real en el sentido en que son reales las cosas que aparecen entre dos personas cuando algo genuino se activa en el espacio compartido. Las salas se llenaban una y otra vez solo para verlos juntos. Y Paramount multiplicó esa fórmula con la velocidad de quien sabe que tiene algo valioso y no quiere desperdiciar ni un minuto. En el pico de su fama, Veronica Lake cobraba una cantidad semanal que equivalía a lo que la mayoría de las familias americanas no ganaba en varios meses. Su imagen estaba en todas partes. El look peekaboo se había convertido en el peinado más imitado del país. Mujeres de todo el mundo se presentaban en peluquerías llevando una fotografía suya y pidiendo exactamente ese mechón cayendo sobre el ojo izquierdo. Era más que una moda. Era un fenómeno cultural que Paramount observaba con la satisfacción de quien ve sus inversiones rendir exactamente lo que esperaba y un poco más. Y entonces el gobierno de su país la llamó, no para felicitarla,
para pedirle un favor que ninguna estrella había recibido antes. Le dijeron que su peinado se había vuelto un problema nacional. Las obreras de las fábricas de guerra, que habían adoptado masivamente el look peekaboo, estaban sufriendo accidentes graves cuando ese mechón de cabello les caía sobre los ojos en el momento equivocado, cerca de maquinaria pesada. El gobierno necesitaba que cambiara su peinado públicamente para que las mujeres que la imitaban en las fábricas entendieran el mensaje. Verónica lo hizo sin dudar. Se cortó el cabello frente a las cámaras en lo que fue uno de los gestos más fotografiados de ese año. La prensa la celebró. El público la admiró por ello. Pero lo que nadie mencionó en ese momento, quizás porque nadie quería terminar con la buena historia, es que ese cambio de imagen marcó el principio de algo que la industria sentiría en los números muy pronto. Porque el look peekaboo no era solo un peinado. Era la esencia misma de la imagen que Paramount había construido alrededor de Verónica. El misterio, la distancia calculada, la sensación de que había algo que no podías ver, todo eso vivía en ese mechón. Sin él, Verónica seguía siendo talentosa, pero sin él, algo en la imagen que el público había aprendido a desear ya no era exactamente lo mismo. Paramount hizo lo que los estudios hacen en esos momentos. Siguió adelante. Siguió produciendo películas. Siguió poniendo el nombre de Verónica Lake en los carteles. Pero los números empezaron a moverse en una dirección que los ejecutivos seguían con atención creciente. Y mientras los números se movían, la vida personal de Verónica avanzaba hacia una de esas encrucijadas que cambian a una persona para siempre. Hay tragedias que una persona puede sobrevivir y seguir siendo quien era antes. Y hay tragedias que te parten en dos de una forma que no tiene reparación posible. Que reconfiguran todo lo que eres desde adentro de una manera que los que te conocían antes apenas reconocen después. Lo que le pasó a Verónica Lake en el periodo más intenso de su carrera fue de ese segundo tipo. Y lo que vino después lo demostró con una claridad que resultaba difícil de mirar de frente. El primer matrimonio ya había fracasado. Verónica se había vuelto a casar, esta vez con un hombre que el mundo exterior conocería principalmente como el padre de sus hijos. El matrimonio tenía los problemas que tienen todos los matrimonios que se construyen entre personas que llevan cargas no resueltas y que no tienen las herramientas para hablar de esas cargas con honestidad. Pero funcionaba en el sentido básico. Y Verónica, que entre rodaje y rodaje no tenía mucho espacio para detenerse a examinar su propia vida, lo sostenía con el mismo mecanismo que había sostenido todo lo demás. Seguir adelante. Seguir funcionando. Dejar que el trabajo llene el espacio que las preguntas más difíciles ocuparían si las dejara entrar. Estaba embarazada de su segundo hijo cuando ocurrió. Era un día de rodaje como cualquier otro, con el caos organizado que caracteriza cualquier set de producción importante. Cables por todas partes, equipos de iluminación, personas moviéndose en todas las direcciones con esa urgencia particular del cine, donde cada minuto de rodaje tiene un costo que los productores conocen al centavo. Y en medio de todo eso, en un segundo que nadie calculó y que nadie podría haber prevenido, Verónica tropezó con un cable de iluminación. La caída desencadenó lo que los médicos temían. Un parto prematuro que comenzó semanas antes de lo que debería haber comenzado. El bebé nació y vivió una semana. Hay cosas que el lenguaje no alcanza a describir con la precisión que merecen. La pérdida de un hijo es una de ellas. No hay combinación de palabras que pueda transmitir lo que eso hace en el interior de una persona que ya llegaba a ese momento con una historia de heridas que nunca habían sanado completamente. Y Verónica, que había aprendido a funcionar a pesar de todo lo que cargaba, encontró con esta pérdida algo que su mecanismo de supervivencia habitual no sabía cómo manejar. El matrimonio no sobrevivió al peso de ese dolor. No porque ninguno de los dos fuera malo o irresponsable, sino porque el duelo compartido puede unir a dos personas o puede separarlas. Y en este caso lo que había entre ellos no era suficientemente sólido para sostener el peso de lo que estaban enfrentando juntos. Se separaron.
Y Verónica se encontró sola con un dolor que no tenía nombre claro, y con una industria que seguía esperando que apareciera en el set puntual y lista para rodar. El tercer matrimonio llegó con una rapidez que en el momento pudo parecer impulsiva, pero que desde adentro tenía la misma lógica de siempre. Un director esta vez. Alguien que formaba parte del mundo que ella conocía, que hablaba su idioma, que entendía las presiones del negocio. Un hombre que al principio parecía tener la estabilidad que ella buscaba. Un hombre cuyo carácter difícil, que aquellos que lo conocían describían con palabras que no dejaban lugar a ambigüedades, todavía no había tenido la oportunidad de mostrarse en toda su magnitud. Lo que siguió fue un período en que todo en la vida de Verónica empezó a moverse en la misma dirección al mismo tiempo. La carrera descendía gradualmente. El matrimonio generaba fricciones que se hacían más visibles con cada mes que pasaba. El alcohol, que había aparecido como acompañante de las noches difíciles, empezaba a instalarse en el día a día con una regularidad que ya no era tan fácil de ignorar. Y la salud mental, que siempre había sido complicada en ella, encontraba en esa combinación de factores el entorno perfecto para deteriorarse de formas que los que la rodeaban veían, pero sobre las que nadie sabía qué hacer. Y entonces llegó el momento que definiría cómo el mundo de Hollywood la vería por el resto de su carrera. Un momento que no fue una decisión, ni un error de juicio, ni ninguna de las cosas que la gente usa para explicar estos episodios cuando le ocurren a alguien que no les cae bien. Fue simplemente el momento en que el sistema encontró la manera perfecta de reducirla a una sola frase. Una frase cruel, pronunciada por el hombre más cínico de la industria, que el mundo repitió con una carcajada sin entender lo que había detrás, y que Verónica tuvo que escuchar sin poder hacer absolutamente nada al respecto. El guionista más célebre y más temido de Hollywood la escuchó hablar en el set y dijo algo que se extendió por toda la industria en cuestión de días. Dijo que la única vez que Verónica Lake era buena era cuando mantenía la boca cerrada y ponía cara de misterio. Y le puso un apodo que combinaba su apellido con la palabra que en inglés significa estúpida. Verónica Lake. Dos palabras que el mundo de Hollywood repitió con esa risa particular que la gente usa cuando quiere fingir que es solo un chiste, pero que en realidad es una sentencia. El hombre que dijo eso era Raymond Chandler, un escritor de una brutalidad verbal que rozaba la crueldad. Alguien cuyas opiniones sobre las personas que lo rodeaban circulaban en los corredores de la industria con la velocidad de quien tiene suficiente reputación para que sus palabras tengan consecuencias reales. Y sus palabras sobre Verónica tuvieron exactamente esas consecuencias. El apodo se instaló. Lo usaban los directores cuando hablaban de ella entre sí. Los productores cuando evaluaban si valía la pena considerarla para un proyecto nuevo. Los periodistas que cubrían la industria y que siempre estaban buscando ese tipo de detalle que convierte un artículo aburrido en algo que la gente leerá hasta el final. Lo que Chandler no entendía, o lo que entendía y decidió ignorar porque le convenía más la carcajada que la compasión, es que el comportamiento que describía como estupidez era en realidad el síntoma visible de algo mucho más complejo. La persona que había detrás de ese comportamiento errático que irritaba a directores y compañeros de set era una persona que llevaba años luchando contra cosas que la mayoría de la gente que la juzgaba nunca había tenido que enfrentar. Una mente que batallaba contra una enfermedad mental diagnosticada que en esa época se manejaba con una combinación de ignorancia y estigma que en nada ayudaba a quien la padecía. Un alcoholismo que avanzaba porque nadie a su alrededor tenía ni los recursos ni la voluntad de hacer lo que habría sido necesario para detenerlo. Y sobre todo, una mujer que llevaba toda su vida siendo evaluada por lo que producía, en lugar de por lo que era. Que había aprendido desde muy joven que su valor dependía de la imagen que proyectaba y no de lo que pensaba o sentía. Que en cada relación, en cada contrato, en cada conversación con los hombres que controlaban su carrera, había sido tratada como un objeto de consumo. Y que ahora que ese objeto empezaba a mostrar los desgastes naturales de haber sido usado con la intensidad con que la habían usado,
La industria que se había beneficiado de ese uso encontraba conveniente convertirla en el blanco de una broma. Los que la miraban más de cerca veían algo diferente a lo que describía Chandler. Su director, en una de las películas más importantes de su carrera, habló de ella con una admiración que contrastaba completamente con la narrativa que circulaba en los corredores de Paramount. Dijo que era una chica enormemente dotada, que lo que la cámara veía en ella era real y era extraordinario, que el problema no era su talento, sino su incapacidad para creer en ese talento. Y esa observación, dicha por alguien que la había visto trabajar de cerca, era la descripción más precisa de su situación real que nadie había hecho en público hasta ese momento. Pero las palabras de Chandler viajaban más rápido y llegaban más lejos. Porque el mundo siempre ha preferido la crueldad entretenida a la compasión que exige un esfuerzo. Y en la industria del espectáculo, que construye su narrativa sobre el ascenso y la caída con la misma voracidad con que construye cualquier otra historia, una estrella en descenso con un apodo cruel era exactamente el tipo de relato que se consumía con facilidad. Paramount observaba todo esto con la frialdad calculada de quien está haciendo un análisis de rentabilidad y no una evaluación de seres humanos. Las cifras de las últimas películas de Verónica no justificaban el nivel de inversión que su contrato implicaba. Su reputación de ser difícil en el set, alimentada en parte por las dificultades reales que tenía y en parte por el tipo de rumores que en esa industria circulan sin verificación y se convierten en verdad por repetición, había empezado a pesar más que su nombre en los carteles, y el estudio que la había construido comenzó a prepararse para el siguiente paso con la misma eficiencia que había aplicado a todos los demás. Paramount no renovó el contrato. No hubo una conversación larga, ni una reunión dramática, ni ninguna de esas escenas que en las películas preceden al gran momento de ruptura. Hubo un documento que no fue firmado, un teléfono que dejó de sonar con las ofertas de siempre y un silencio que cualquier persona con experiencia en esa industria habría sabido leer perfectamente. Verónica lo intentó. Eso hay que decirlo con claridad, porque la narrativa de la caída de las estrellas tiende a omitir los intentos, los esfuerzos reales, la tenacidad que muchas veces se necesita para seguir funcionando cuando el sistema que te construyó te ha retirado su apoyo. Buscó proyectos fuera de Paramount. Aceptó papeles que en la cima de su carrera habría rechazado sin pensarlo 2 veces. Se presentó a reuniones con productores independientes que tenían presupuestos que no alcanzaban a pagar ni la fracción de lo que ella había cobrado en sus mejores años. Lo intentó de verdad, pero había algo que los intentos no podían corregir. La imagen que Paramount había construido estaba tan ligada a la maquinaria de ese estudio específico, a los presupuestos y a los directores y al aparato de publicidad que solo los grandes estudios podían desplegar, que fuera de ese contexto algo se perdía. No el talento. El talento seguía estando. Pero el talento solo no alcanza en una industria que vende fantasías cuidadosamente empaquetadas. Y el empaque de Verónica Lake ya no estaba disponible. Las deudas llegaron, no de golpe, sino de la forma en que llegan siempre las deudas reales, gradualmente, acumulándose en capas que al principio parecen manejables y que con el tiempo se convierten en una presión que lo aplasta todo. El fisco reclamó lo que se le debía de años en que los ingresos habían sido extraordinarios, pero los gastos habían corrido al mismo ritmo. La casa que compartía con el director fue embargada. La quiebra formal llegó con todos los documentos y todas las consecuencias que esa palabra implica. Y el matrimonio con el director, que ya venía sosteniendo una grieta que ninguno de los dos había querido nombrar directamente, no sobrevivió a la presión combinada de la quiebra y la paranoia creciente y el alcohol que Verónica usaba cada vez con menos cuidado de ocultarlo. Las tensiones que antes se manifestaban como fricciones ocasionales se convirtieron en el estado permanente de la relación. Y Verónica, que llevaba toda su vida tomando decisiones impulsivas cuando la situación se volvía insoportable, tomó la más impulsiva de todas las que había tomado hasta entonces. Tenía una licencia de piloto. No muchas personas lo sabían porque no era el tipo de detalle que los estudios promocionaban cuando construían la imagen de una estrella de su tipo. Pero era real
y era funcional. Y una mañana, sin dar explicaciones que alguien pudiera refutar, Verónica se subió a un avión y voló sola desde la costa oeste hasta Nueva York. Dejó atrás al director. Dejó atrás a sus hijos. Dejó atrás todo lo que Hollywood representaba en su vida. En el avión, sola, con el ruido del motor y el cielo abierto debajo, tomó la decisión que resumió después con una claridad que todavía resulta impactante. Dijo que se había preguntado si quería ser una de los muertos vivientes o una persona real, y que había elegido ser una persona real. Los que la conocían dijeron que volvería en un par de meses, que era una crisis temporal, que el drama pasaría, que Verónica Lake siempre volvía porque Hollywood era lo único que sabía hacer. Nunca volvió. Esa fue una de las pocas veces en su vida que Verónica tomó una decisión completamente suya y se mantuvo firme en ella hasta el final. Nueva York la esperaba, aunque lo que la esperaba ahí no era exactamente lo que cualquiera habría elegido para sí mismo si hubiera podido ver con claridad lo que estaba por venir. La mujer que había cobrado lo que una familia entera no ganaba en meses fue encontrada sirviendo bebidas en el bar de un hotel de Nueva York bajo un nombre falso. Eso es lo que le hizo Hollywood a Verónica Lake. Eso es lo que le hace el sistema a cualquiera que deja de ser rentable para él. Nueva York no fue la liberación que la decisión de subirse a ese avión podría haber prometido. Fue otra etapa en una caída que llevaba años en movimiento y que la geografía no podía detener. Verónica llegó a la ciudad con muy poco. Se instaló en hoteles baratos que iban cambiando a medida que las deudas se acumulaban y empezó a navegar ese mundo con los mismos mecanismos que había usado siempre. El alcohol ya no era un acompañante de las noches difíciles. Era la estructura del día. Era lo que hacía que las mañanas fueran soportables y las tardes menos pesadas y las noches menos largas. Era el único sistema de gestión emocional que tenía disponible y al que había acudido tan seguido que ya no concebía funcionar sin él. La policía la detuvo en varias ocasiones por incidentes en espacios públicos. La mujer que había paralizado salas enteras con una sola mirada era ahora arrestada en las calles de una ciudad que no la reconocía, o que si la reconocía, no sabía bien qué hacer con lo que veía. Su belleza, que en algún momento había sido la herramienta más poderosa que tenía, llevaba años pagando el precio de todo lo que su cuerpo había soportado. El alcohol tiene una forma particular de cobrar sus deudas que resulta visible en el rostro antes de que sea visible en ningún otro lugar. Y en el rostro de Verónica, lo que quedaba de la imagen que Paramount había fabricado y el mundo había adorado, era cada vez más difícil de reconocer. Hubo intentos de recuperación, pequeños trabajos en teatro que llegaban de vez en cuando, apariciones en televisión que le daban algo de dinero y algo de visibilidad. Incluso un viaje a Inglaterra donde consiguió un papel en una producción teatral seria y donde algunos críticos que la vieron actuar escribieron sobre ella con una admiración que llevaba años sin recibir. Interpretó a un personaje roto con una convicción que los que estaban en la sala aquella noche recordaron durante mucho tiempo. Porque Verónica Lake sabía exactamente cómo se sentía un personaje roto desde adentro. No lo tenía que buscar. Lo tenía disponible en todo momento. Pero esos momentos eran islas en un océano que seguía moviéndose en la misma dirección. La paranoia que había comenzado como una incomodidad difusa se fue convirtiendo en algo más concreto y más perturbador. Verónica empezó a decirles a las personas de su entorno que la vigilaban que sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas por fuerzas que ella nombraba con una especificidad que alarmaba a quienes la escuchaban. La línea entre la intuición de alguien que ha vivido bajo sistemas de control durante décadas y la desconexión de una mente que ya no podía confiar completamente en sus propias percepciones se había vuelto imposible de trazar con claridad. Y la relación con sus hijos se rompió de una forma que ella misma explicó, con una honestidad que resultaba difícil de escuchar. Dijo que no iba a aferrarse a sus hijos, ni iba a permitir que ellos se aferraran a ella. Dijo que sabía perfectamente lo que una madre podía hacerle a un hijo cuando la relación se construía sobre la necesidad,
en lugar de sobre el amor libre. Lo había vivido. No iba a repetirlo. Era una decisión tomada desde la convicción y no desde la indiferencia. Pero el resultado práctico, para los hijos que la miraban desde el otro lado de esa decisión, era el mismo. La madre que el mundo había conocido como Veronica Lake no estaba disponible para ellos. Y entonces llegó el periodista. Un reportero que hacía su trabajo en un hotel de Manhattan levantó la vista de sus notas y reconoció a la mujer que le estaba sirviendo la bebida. Tardó un momento en estar seguro, la miró 2 veces, y cuando estuvo seguro, fue directo a su redacción y escribió la historia que al día siguiente apareció en la primera página con el tipo de titular que el mundo de los tabloides reserva para los momentos en que la caída de alguien famoso puede venderse como espectáculo. La exestrella de Hollywood, el nombre falso, el bar del hotel. La historia se publicó y se extendió con una velocidad que en esa época, sin redes sociales ni internet, aún así resultó sorprendente. Los fans que la habían adorado en sus años de gloria se conmovieron de una manera que se tradujo en algo concreto. Empezaron a enviarle dinero, cartas con billetes adentro, cheques, transferencias de personas que sentían que era su responsabilidad ayudar a alguien que había dado tanto y que ahora aparecía en los periódicos en esas condiciones. Verónica devolvió cada centavo, cada cheque, cada billete, cada transferencia. Y lo hizo con una declaración que resumía todo lo que quedaba de su orgullo, con una claridad que nadie en su entorno esperaba. Dijo que pagaba su alquiler puntualmente, que eso estaba muy lejos de ser la miseria que todos querían ver, que no necesitaba la lástima de nadie, que había elegido ese trabajo porque le gustaba hablar con las personas, porque después de décadas siendo demasiado famosa para conectar de verdad con nadie, había descubierto que servir bebidas a desconocidos en un bar era una de las pocas cosas que le producía algo que se parecía a la paz. Esa declaración es quizás la más reveladora de toda su historia. La mujer que había sido construida para ser deseada desde la distancia, encontró al final de todo que la conexión real con las personas comunes era lo único que le había faltado toda la vida. La ironía era perfecta, y nadie la apuntó en ningún titular. Las cenizas de Veronica Lake estuvieron 2 años en una funeraria porque nadie podía pagar $200 para recogerlas. Ese es el final de la historia. Ese es el resumen de lo que Hollywood hace con sus diosas cuando ya no las necesita. Pero para llegar a ese final hay que contar lo que vino antes. Los últimos años de Verónica no fueron una rendición silenciosa. Fueron un intento genuino, el último que tuvo, de recuperar el control de su propia narrativa. Decidió escribir su historia. No la historia que Paramount había contado. No la historia del look peekaboo y los films noir y la química en pantalla. La historia real. La que incluía los matrimonios rotos y el alcohol, y la pérdida del bebé, y los años de Nueva York, y todo lo que había quedado fuera de los carteles publicitarios durante décadas. Encontró un colaborador que pudo convertir sus palabras en un libro, y viajó promoviendo ese libro con la energía de alguien que siente que esta es su última oportunidad de ser escuchada de verdad. El libro vendió. Generó interés. Hubo un pequeño renacimiento que los que la rodeaban entonces describieron con esa combinación de esperanza y preocupación que se siente cuando alguien que ha estado muy mal parece estar mejor, pero uno no está seguro de si la mejoría es sólida o es solo el último destello antes de que todo se apague. La mejoría no era sólida. Los años de alcohol habían hecho un trabajo silencioso y metódico en su interior que ninguna gira de promoción podía revertir. Estaba viajando por la costa este promoviendo el libro cuando empezó a sentir dolores que no podía ignorar. Un médico que la examinó en Vermont le dio la noticia con la directness que tienen los médicos cuando no hay forma de suavizar lo que tienen que decir. Su hígado, después de décadas de abuso constante, había llegado a un punto de deterioro que no tenía marcha atrás. Se internó en un hospital en Vermont. Una ciudad que no tenía ninguna relación con su vida ni con su historia, pero que fue,
de todas las formas en que el azar puede funcionar, el lugar donde todo terminó. En el hospital, en esos días finales, Veronica Lake se comportó de una manera que los enfermeros que la atendieron recordaron después con una mezcla de tristeza y admiración. Firmaba autógrafos. Preguntaba por las familias de las personas que le llevaban la medicación. Hacía ese esfuerzo de conexión que había descubierto detrás de la barra del hotel de Manhattan y que al parecer era genuino de una forma que muchas otras cosas en su vida no lo habían sido. Mostraba, en esos últimos días, una calidez que la imagen de hielo que Paramount había vendido nunca había dejado ver. Murió sola en ese hospital de Vermont. Tenía 50 años. Ninguno de sus 4 exmaridos apareció, ni para visitarla, ni para el funeral. Ni siquiera para un gesto que pudiera interpretarse como el mínimo de humanidad que las personas se deben mutuamente cuando han compartido años de su vida. Su hijo tuvo que pedir dinero prestado para poder ir a reclamar su cuerpo. Cuando llamó al director con quien ella había estado casada para pedirle ayuda con los gastos de la cremación, él se negó. Con la misma naturalidad con que se niega algo a un desconocido del que uno no se siente responsable. Las cenizas permanecieron en la funeraria durante 2 años, no porque nadie las quisiera, sino porque nadie tenía $200 disponibles para pagar el costo de la cremación, o más exactamente, porque nadie en su entorno consideró que era su responsabilidad hacerlo. Fue el colaborador que había trabajado con ella en el libro, el hombre que había pasado meses escuchando su historia y escribiéndola, quien finalmente pagó esa deuda. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar, cerca de las islas del Caribe, como ella había pedido. Y años después, en uno de esos episodios que parecen demasiado simbólicos para ser casuales, parte de esas cenizas apareció en una tienda de antigüedades de Nueva York. La mujer que había paralizado a millones con su imagen no pudo garantizar ni el destino final de sus propios restos. Hay una lección en todo esto que va más allá de estas 2 historias particulares. Rita Hayworth, Veronica Lake. 2 mujeres distintas, 2 imágenes distintas, 2 tipos de glamour que el mundo consumió con voracidad durante décadas. Pero la misma estructura debajo de todo. El mismo sistema que identifica el talento, lo transforma, lo empaqueta, lo vende, y cuando deja de ser rentable, lo descarta sin la menor señal de remordimiento. El mismo patrón que empieza en la infancia con adultos que deciden que el cuerpo y el talento de una persona joven les pertenecen a ellos. Y que continúa en la industria con ejecutivos que simplemente aplican la misma lógica con trajes más caros y contratos más sofisticados. La belleza usada como herramienta desde la niñez. La identidad construida por otros. La fama sin raíces propias que no puede sostenerse cuando los focos se apagan. Estos no son accidentes ni tragedias individuales. Son el resultado predecible de un sistema que nunca aprendió o nunca quiso aprender la diferencia entre una imagen y una persona. Entre un producto y un ser humano con historia y heridas y la necesidad fundamental de ser visto como lo que realmente es. Y ahora te dejo con una pregunta que no tiene respuesta fácil. Si hoy existiera una joven con el talento de Rita Hayworth o de Veronica Lake, con esa calidad indefinible que hace que el mundo no pueda apartar los ojos de ella, y la industria del entretenimiento se la ofreciera todo a cambio de que entregara el control de su imagen, su nombre, su apariencia y su narrativa pública, ¿crees que diría que no? ¿O crees que el sistema es lo suficientemente inteligente como para asegurarse de que nadie con ese talento llegue nunca a la puerta con suficiente información como para tomar esa decisión de forma realmente libre? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esa conversación importa más de lo que parece. Y si esta historia te llegó, si sentiste en algún momento de este relato el peso de lo que estas mujeres cargaron, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Es lo que nos permite seguir contando las historias que el mundo preferiría mantener enterradas.